La lectura bíblica está en la carta a Filemón. Es una carta corta y voy a darle lectura. Dice la palabra de Dios. Pablo, prisionero de Cristo Jesús, y el hermano Timoteo. A ti, querido Filemón, compañero de trabajo, a la hermana Apia, a Arquipo, nuestro compañero de lucha, y a la iglesia que se reúne en tu casa. Que Dios nuestro Padre y el Señor Jesucristo les conceda gracia y paz. Siempre doy gracias a mi Dios al recordarte en mis oraciones, porque tengo noticias de tu amor y tu fidelidad hacia el Señor Jesús y hacia todos los creyentes. Pido a Dios que el compañerismo que brota de tu fe sea eficaz para la causa de Cristo mediante el reconocimiento de todo lo bueno que compartimos. Hermano, tu amor me ha alegrado y ha animado mucho porque has reconfortado el corazón de los santos. Por eso, aunque en Cristo tengo la franqueza suficiente para ordenarte lo que debes hacer, prefiero rogártelo en nombre del amor. Yo, Pablo, ya anciano y ahora además prisionero de Cristo Jesús, te suplico por mi hijo Onésimo, quien llegó a ser hijo mío mientras yo estaba preso. En otro tiempo te era inútil, pero ahora nos es útil tanto a ti como a mí. Te lo envío de vuelta y con él va a mi propio corazón. Yo hubiera querido retenerlo para que me sirviera en tu lugar mientras estoy preso por causa del Evangelio. Sin embargo, no he querido hacer nada sin tu consentimiento para que tu favor no sea por obligación, sino espontáneo. Tal vez por eso Onésimo se alejó de ti por algún tiempo, para que ahora lo recibas para siempre, ya no como un esclavo, sino como algo mejor, como un hermano querido, muy especial para mí, pero mucho más para ti, como persona y como hermano en el Señor. De modo que, si me tienes por compañero, recíbelo como a mí mismo. Si te ha perjudicado o te debe algo, cárgalo a mi cuenta. Yo, Pablo, lo escribo de mi puño y letra. Te lo pagaré, por no decirte que tú mismo me debes lo que eres. Sí, hermano, que reciba yo de ti algún beneficio en el Señor. Reconforta mi corazón en Cristo. Te escribo confiado en tu obediencia, seguro de que harás aún más de lo que te pido. Además de eso, prepárame alojamiento, porque espero que Dios les conceda el tenerme otra vez con ustedes en respuesta a sus oraciones. Te mandan saludos Epafras, mi compañero de cárcel en Cristo Jesús, y también Marcos, Aristarco, Demas y Lucas, mis compañeros de trabajo. Que la gracia del Señor Jesucristo sea con su espíritu. Al final de los mensajes anteriores que vimos en la carta a los Colosenses, en los saludos finales que hace el escritor, el apóstol Pablo, recuerda que el tema que vimos fue acerca del corazón de Pablo. Pablo tenía un corazón transformado por la gracia de Cristo Jesús en su vida, y lo pudimos constatar al final en los saludos que leímos en el capítulo 4 de Colosenses. Y si lees con cuidado cada uno de los nombres de ese final, de esa carta a los Colosenses, es muy interesante que muchos de esos nombres se repiten en otra carta de Pablo, y es en la carta a Filemón. Y es que la carta a los Colosenses está muy ligada a la carta a Filemón, porque Pablo también la escribió desde la cárcel, una y otra. Nota entonces que en la carta a Filemón también se mencionan los mismos nombres. Al final leemos acerca de Onésimo, de Epafras, de Marcos, de Aristarco, Demas, el doctor Lucas. Es por eso que ahora, hoy y el próximo domingo, veremos dos mensajes en esta carta a Filemón. Esta carta, alguien lo escribió así, es uno de los especiales tesoros del Nuevo Testamento. 3 cosas vamos a ver hoy. Número 1, los problemas de Onésimo. Número 2, la petición de Pablo. Y número 3, la respuesta de Filemón. Número 1, los problemas de Onésimo. En primer lugar, vemos acerca de los problemas que tuvo Onésimo. Onésimo era un esclavo, como muchos que había en aquel tiempo en el Imperio Romano. En los tiempos del apóstol Pablo, siglo I, era muy común la vida de los esclavos. Ellos eran los trabajadores más comunes de ese tiempo. Se dice que en aquel tiempo había unos 60 millones de esclavos. Pero la historia de esta carta dice que Onésimo tenía un amo llamado Filemón. Y es a Filemón a quien Pablo le escribe esta carta acerca de un asunto en la vida de Onésimo. Es difícil saber bien
¿por qué razón Onésimo huyó escapando de su amo Filemón? Pero es muy posible que Onésimo era un esclavo irresponsable, tal vez era deshonesto, quien perjudicó de alguna manera a su amo, Filemón. Y por esa razón huyó hacia Roma, donde estuvo con el apóstol Pablo, y ahí en Roma se convirtió en cristiano. Si lees con atención, parece ser que Onésimo no había sido un hombre bueno, un hombre recto. El versículo 11 dice, Pablo a Filemón le dice, en otro tiempo él te era inútil. Y luego en el versículo 18, Pablo le dice, si te ha perjudicado, te debe algo, cárgalo a mi cuenta. Como implicando que algo malo había hecho Onésimo con su amo o su patrón antes de convertirse en un cristiano. En ese tiempo, tal vez no lo entendamos hoy en nuestra época moderna, cuando un esclavo afectaba a su amo, en verdad estaba en muy serios y graves problemas. Un caso como el de Onésimo era de pena de muerte, porque había huido, tal vez había robado a su amo. ¿Por qué era muy serio esto? Porque el imperio romano estaba construido sobre el sistema de esclavos. Este era el orden social, y romper este sistema significaba la muerte segura. Se cuenta una historia, un documento que existe, acerca de un renombrado romano que fue asesinado por uno de sus 400 esclavos, y el gobierno romano mandó matar públicamente a todos, a los 400 esclavos, como ejemplo para los esclavos de todo el imperio. Así que, sin duda, la falta de Onésimo en verdad era algo muy delicado. Onésimo, como te dije antes, es mencionado en la carta de Pablo a los Colosenses. En el capítulo 4, versículo 9, Pablo escribió, Tíquico va con Onésimo, querido y fiel hermano, que es uno de ustedes. Entonces, Onésimo había estado con Pablo en Roma, y ahora Pablo lo enviaba a su antiguo amo, Filemón. Pero ahora la diferencia es que Onésimo ya era otra persona. Y este es el punto. Onésimo ya no era como antes. Y es que esto es lo que se espera de todo creyente en Jesucristo. Hay un cambio de vida cuando conoces al Señor Jesús. Cuando Cristo Jesús llega a tu vida, ya no puedes ser la misma persona. Algo comienza a suceder en tu vida al ser transformada poco a poco hasta llegar a ser como Cristo. Esto fue lo que pasó con el esclavo Onésimo. Así que Pablo envió a Tíquico a Colosas, como dice Colosenses 4:9, pero con Tíquico también iba Onésimo de regreso. Y tal vez Onésimo podía enfrentar de su amo solo una gran severidad o posiblemente hasta la muerte misma. Pero adivina qué, Onésimo llevaba en su mano una carta de Pablo. La misma carta que estás leyendo en este justo momento. La carta más grande y brillante de reconciliación de la historia antigua. La carta de Pablo a Filemón. Número 2. La petición de Pablo. En segundo lugar, vemos que Pablo le hace una petición a Filemón. ¿Quién era Filemón? Filemón era un varón creyente muy entregado a Dios. Era muy entregado al trabajo de la iglesia cristiana. Aquí Pablo dice que en su casa era un lugar de reunión de una congregación cristiana. Lo dice en el versículo 2. A la hermana Apia, Arquipo, nuestro compañero de lucha, y a la iglesia que se reúne en tu casa. Muchos piensan que la hermana Apia, que se menciona aquí, era su esposa. Y también posiblemente Arquipo, que también se menciona, era su hijo. De manera que aquí vemos a toda una familia cristiana unida en el servicio a Cristo. Y aquí vemos a Apia siendo la anfitriona y con seguridad siendo muy atenta a los hermanos que se reunían en los grupos pequeños en su casa, en la reunión en su casa. Y Arquipo, su hijo, también lo vemos aquí usando sus dones para ayudar a su padre Filemón para el bien de las iglesias. Este era Filemón. Y en la carta que Pablo le escribe a él, a Filemón, el apóstol Pablo le pide a Filemón que cuando Onésimo regrese a Colosas junto con Tíquico,
lo reciba ya no como un esclavo, sino como dice Pablo en el versículo 16, ahora lo reciba como algo mejor, como a un hermano querido, muy especial para mí, pero mucho más para ti, como persona y como hermano en el Señor. Esto no quiere decir que Pablo le está pidiendo a Filemón que liberara a Onésimo de su esclavitud. No está diciendo eso, porque todavía siguió siendo esclavo, sino que aún siendo esclavo, ahora lo viera a él más como a un hermano en el Señor que como a un esclavo. Entonces, cuando leemos esta carta, podemos darnos cuenta y nos admira la manera en que Pablo escribe con mucho tacto, con mucho cuidado, con mucho amor por ambos y como que escogiendo bien cada frase que le escribió a su amigo. Ninguna palabra falta, ni tampoco sobra ninguna palabra. Al fin es palabra de Dios. Y recuerda entonces que al final de la carta a los Colosenses vimos qué clase de corazón Pablo tenía y lo refleja en toda esta carta a Filemón. No era la manera romana, como y luego podríamos pensar. Hay un comentarista, cuando digo esto, a la manera romana, hay un comentarista que escribió algo muy interesante y hasta un poco de risa. A la manera romana o a la manera mexicana, alguien podría imaginarlo así. Esto es ficticio, pero un escritor lo plantea así. Como si Pablo, si lo hubiera hecho a la manera romana, hubiera escrito así. Mira, Filemón, este es el escrito de Pablo, el apóstol jefe. Tengo a este tipo aquí, a Onésimo, y está convertido y es un buen muchacho. Así que no le des ningún problema. Si lo haces, iré a verte. Tenemos un pequeño dicho aquí en Roma para las personas que no están de acuerdo con el programa y tiene que ver con el circo romano. Ahora, no querrás que se diga eso sobre ti, ¿verdad, Filemón? Así que sigue con mi plan. Hasta luego, amigo. Atentamente, Paulus Maximus. Esta no era la manera de Pablo. Esta es la manera del mundo. Pero esta no es la manera cristiana. Mira cómo Pablo le pide a Filemón que nuevamente reciba al esclavo Onésimo. Encontramos frases en el versículo 10. Te suplico por mi hijo Onésimo, quien llegó a ser hijo mío mientras yo estaba preso. Y luego en el 12. Te lo envío de vuelta y con él va mi propio corazón. Y luego dice, Onésimo es, versículo 16, es como un hermano querido, muy especial para mí, pero mucho más para ti. Otra frase, versículo 17, si me tienes por compañero, recíbelo como a mí mismo. Y una frase más en el versículo 20, sí, hermano, que reciba yo de ti algún beneficio en el Señor, reconforta mi corazón en Cristo. Toda la carta tiene, y esta es una lección para nosotros, una atmósfera de amor cristiano. Estos son los cristianos. En esencia, lo que tenemos aquí es una carta a una familia cristiana acerca de un asunto familiar de hermano a hermano en la fe, acerca de un tercer hermano en la fe. Nos podemos preguntar, ¿podemos vivir de esta manera en nuestro tiempo los hermanos cristianos en la fe? Tercero, la respuesta de Filemón. Al final, entonces, podemos también mencionar la respuesta, en tercer lugar, de Filemón. ¿Cuál fue la respuesta de Filemón? No lo sabemos. La Biblia no lo dice. Pero podemos notar buenas razones para creer que Filemón al final sí aceptó de vuelta a su esclavo Onésimo y lo aceptó verlo como un hermano en el Señor, en Cristo Jesús. Porque piensa, ¿quién podría resistirse a tales palabras de esta carta escrita por el corazón de Pablo? ¿Quién podría? Pero hay algo más para afirmar que en verdad sí lo recibió. Nota que en la petición que Pablo le hace a Filemón en su carta siempre apela al amor, a la motivación del amor al Señor Jesucristo. Mira cuántas veces Pablo le dice a Filemón, y también a ti te dice, que por amor recibas y te reconcilies con tu hermano. En el versículo 5 dice, porque tengo noticias de tu amor
y tu fidelidad hacia el Señor Jesús y hacia todos los creyentes. También en el versículo 7, hermano, tu amor me ha alegrado y animado mucho porque has reconfortado el corazón de los santos. Y en el versículo 9 es muy claro, porque en el versículo 9 dice que se lo pide en nombre del amor. En la Reina Valera versión dice, te ruego por amor. Pablo siempre apela al amor cristiano para que Filemón perdone y se reconcilie con Onésimo. ¿Por qué? ¿Por qué lo hace así? Porque el amor es la señal de la auténtica vida cristiana. El amor siempre es un fruto de la fe en Cristo Jesús. Entre más y más conoces a Jesús como tu Salvador, como tu Señor, lo que Él hizo por ti, más y más puedes aprender a amar a los demás, tanto a creyentes, pero también a no creyentes. La Biblia dice que todos estábamos separados de Dios y que en lugar de amar a Dios nos alejamos de Él. Y también la Biblia dice que tú eres tan pecador que no puedes salvarte por ti mismo, ni puedes acercarte a Dios por ti mismo, sino que necesitas un Salvador para que te acerques a Dios y te reconcilies con Dios. Y este Salvador es Cristo Jesús. Necesitas a Jesús para que tengas una reconciliación con Dios. Filemón era un hermano que había puesto su fe en Jesucristo y por lo tanto estaba ya reconciliado con Dios, y por eso podemos decir que seguramente se reconcilió con su esclavo Onésimo y lo recibió como su hermano. Pero la pregunta ahora para ti es, ¿ya estás reconciliado con Dios por la fe en Cristo Jesús? En otra parte de la Biblia, en Hebreos 2:11, dice, Jesús no se avergüenza de llamarlos hermanos. Jesús te llama hermano, porque ahora tú estás reconciliado con Dios. Y entonces, ¿cómo no vamos a amar y a recibir a todos los demás? Todo lo que necesitamos, y con eso termino, es una completa reconciliación con Dios en Cristo Jesús. Y como lo hemos visto en esta historia, todo lo que necesitamos también es una completa reconciliación unos con otros. De igual manera, por el amor de Cristo Jesús. ¿Estás tú ya reconciliado con Dios solo por la fe en tu Salvador Cristo Jesús? Vamos a hacer una oración. Señor nuestro Dios, te damos gracias por tu palabra, porque nos enseña acerca de que en Cristo Jesús estamos reconciliados contigo. Tú nos has amado, nos has recibido, nos has aceptado. Permite que lo mismo hagamos con todos nuestros hermanos y con todos los que están a nuestro alrededor. Vivir una vida de amor, de aceptación, de perdón, tal como lo hemos leído en esta carta de Pablo a Filemón. Gracias, Señor, que tu gracia sea con nosotros y con cada familia de la iglesia. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén.